A ver, ¿cuánto vale una casa? Muchas veces parece un auténtico misterio, ¿verdad? Algo a medio camino entre la intuición de un experto y, bueno, el vaivén del mercado. Pero la realidad es que es mucho más que eso. Es una ciencia. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a desglosar la metodología que convierte la tasación en un proceso científico, riguroso y, sobre todo, comprensible. Y aquí está la pregunta del millón, la que siempre sale en el sector. ¿Valorar un inmueble es un arte? ¿Algo que depende del instinto y la experiencia? ¿O es más bien una ciencia, con un método, unos pasos y basada en datos? Este es, sin duda, el punto de partida de todo el debate. Bueno, pues la fuente que analizamos hoy no se anda con rodeos. La respuesta es rotunda. Es una ciencia del valor. Esta afirmación, así, tan directa, ya nos dice todo. Aquí no estamos para especular, estamos para aplicar un método. Vale, y para entender bien esta ciencia, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, veremos qué significa eso de la ciencia del valor. Después, nos centraremos en el objeto de estudio. Luego viene lo bueno, la caza de variables. Acto seguido, veremos cómo se le da sentido a toda esa información y, por último, cómo todo desemboca en el informe final. Venga, vamos al lío. Cuando aquí hablamos de ciencia, ojo, no nos referimos a una verdad absoluta, a algo escrito en piedra. La ciencia, en este contexto, es la mejor herramienta que tenemos para conocer y entender el valor de una propiedad. Es sobre todo un marco de trabajo, un proceso. Y ese proceso se divide en 6 fases, como en casi cualquier investigación científica que se precie. Primero, conocer el objeto a la perfección. Segundo, planificar cómo se va a investigar. Tercero, recopilar datos. Cuarto, analizarlos. Quinto, interpretar qué nos dicen esos datos. Y sexto, y final, plasmarlo todo en un informe. Un camino lógico, vamos, de principio a fin. Pasemos ahora a las primeras fases, que son de verdad fundamentales. Ya se sabe lo que dicen, que un buen comienzo es la mitad del trabajo, pues en el mundo de la valoración esto es ley. Lo primero de todo es una inspección física exhaustiva, pero exhaustiva de verdad del inmueble. Conocerlo al milímetro. A partir de ahí, y claro, con la experiencia del tasador, se define el problema, se desarrollan teorías y se formula una hipótesis. Porque, como dice la fuente, si no tienes buenas teorías y una hipótesis clara, el plan de investigación no tiene ningún sentido. Es empezar la casa por el tejado. Muy bien, una vez que tenemos un plan sólido, empieza la acción, empieza la caza de variables. Estas son las pistas, los datos, los ladrillos con los que vamos a construir la explicación del valor. Pero, un momento, ¿qué es exactamente una variable en este mundillo? Pues es cualquier característica que podamos observar que cambie de un inmueble a otro y, esto es lo más importante, que sea relevante para explicar por qué vale lo que vale. No es un dato cualquiera, tiene que ser un dato clave. Y ojo, que la elección de estas variables no se hace a voleo, ni mucho menos. Sigue unos principios súper estrictos para que los datos sean de calidad. Tienen que ser mutuamente excluyentes, cubrir todas las posibilidades, ser importantes para la zona donde está el inmueble. En fin, es un filtro de calidad para asegurar que trabajamos con buena materia prima. Empecemos a agruparlas. Las variables de ubicación son quizá las reinas, y aquí no solo hablamos del municipio o la calle, sino también de factores económicos como el índice fiscal o si hay cerca polos de atracción. Pensemos en un nuevo centro comercial, una línea de metro. Su sola presencia puede disparar el valor de toda una zona. Ahora bajamos el zoom, a nivel de calle. ¿Qué servicios tiene? ¿El ancho de la acera? ¿Pasa mucho tráfico o es una callecita tranquila? ¿Hay mucho jaleo de gente caminando? ¿Está cerca de un parque, un colegio, un supermercado? Cada pequeño detalle, de verdad, aunque parezca insignificante, suma o resta valor. Y no solo importa dónde está el edificio, sino cómo está. Su orientación, que nos va a dar más o menos luz natural. Si tiene unas vistas despejadas o da un patio interior. La ventilación y, por supuesto, el ruido. Son factores que afectan directamente a la calidad de vida y, por lo tanto, al valor. Este punto es importantísimo y a veces se nos olvida. El estado legal y de los papeles. ¿La propiedad está registrada? ¿Tiene los planos en regla? ¿Cuál es su régimen de ocupación? Un lío de papeles puede, literalmente, hundir el valor de una propiedad que, por lo demás, sería perfecta. Bueno, ya hemos recopilado un montón de datos con todas estas variables. Llega el momento de la verdad. Analizar e interpretar. Esta es la fase donde toda esa información en bruto se convierte en conocimiento de verdad. Aquí hay que ser realistas. El objetivo es crear un modelo que explique el valor, pero la fuente lo deja muy claro. No existen modelos perfectos. Siempre va a haber una pequeña parte que se nos escape, un margen de error, y que la propia ciencia reconozca sus límites es precisamente lo que le da más fuerza. Y esto lo ilustra a la perfección.
Aunque el método sea científico, esto no es una cadena de montaje. No se pueden aplicar reglas fijas a ciegas. Cada caso es un mundo y necesita el juicio y la experiencia del tasador para interpretar las normas y adaptar el modelo a las particularidades del inmueble. Y por fin, llegamos al final. Todo este trabajo minucioso, toda la investigación y el análisis culmina en la última fase, la redacción del informe de valoración. Y lo más importante es entender que este informe no es solo un número en un papel, para nada. Es el resultado de un proceso científico, es una argumentación, una demostración. Como lo define la fuente, es una poderosa herramienta de convicción, porque justifica el valor con datos, con una metodología y con rigor. Y todo esto nos deja con una pregunta que es fascinante de cara al futuro. Si la valoración es una ciencia que se basa en datos, en variables, en modelos, ¿estamos a las puertas de que una inteligencia artificial que puede procesar toda esa información sin sesgos se convierta en el tasador definitivo? Ahí queda la reflexión.